Bueno chicos, hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Vamos a empezar con otro video, ¿sí? De la serie de electrónica. ¿Ustedes quieren saber cómo funciona un transistor? Bueno, yo también. Así que acá se los explico. Fíjense que ya empieza el video. Bueno, muy bien. Acá tenemos, en esta imagen, primera imagen, tenemos el primer transistor BJT que existió en el mundo. 1947 lo inventaron. Sí, este es el primer transistor. ¿Sí? Ustedes dirán, esto no es nada, ¿qué es esto? Cualquier cosa, una soldadura. Sí, pasa que no había tecnología en ese momento, como hay ahora que se hacen los microprocesadores con tantos transistores, ¿sí? Medía 5 centímetros. Bueno, acá ustedes ven que está hecho de germanio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el germanio, el silicio en ese momento no existía la tecnología como para fundirlo. El germanio, lo bueno que tiene es que el germanio se puede producir, se cristaliza, ¿sí? Es como si fuera el sulfato de cobre, como un cristal, se va cristalizando, va creciendo, se forma el germanio. Este es un smartphone, como uno de los teléfonos que hoy en día tiene cualquier persona, ¿sí? Un smartphone, uno de los últimos teléfonos que sí, dentro de él tiene 2.000 millones de transistores dentro de su microprocesador, que ha llegado a un nivel de miniaturización que es sorprendente, en el rango de los nanómetros. La pastilla de silicio en la cual están los transistores, ¿sí? Estos famosos componentes que son tan versátiles y fue a mí el mejor invento del siglo XX. Gracias a ellos tenemos las computadoras, tenemos las comunicaciones, tenemos toda la electrónica que hoy en día manejamos digital, y amplificación es por transistores. Primero se desarrolló el transistor BJT, que es bijuntura, ¿sí? Después MOSFET y todo el resto de los otros transistores, que lo vamos a ver en otros videos porque es un tema muy largo y extenso de explicar. Yo voy a explicar el funcionamiento básico, sin valores de corriente, sin valores de tensiones, sin cálculos de nada. Básicamente cómo funciona un transistor. Acá, 20 nanómetros, la tecnología que se utilizan hoy en día los smartphones. 2.000 millones de transistores. Así. Bueno, esto es típicamente los encapsulados que ustedes pueden ver hoy en día en el comercio cuando van a comprar, o en los circuitos electrónicos que vemos diariamente, o pueden desarmar un circuito. Ustedes tienen acá el encapsulado del BC547, este del BD137, este del 2N3055 y el TIP31 puede ser, y este no me acuerdo cuál es. Son diferentes encapsulados que básicamente lo único que tiene es que soportan más otros tipos de prestaciones, pero el transistor es el mismo, la estructura del transistor interna es la misma, lo que cambia son las prestaciones diferentes. Por ejemplo, les doy un ejemplo, el BC548 tiene como corriente de colector, eso lo vamos a ver más adelante, 100 mA como máximo este transistor, este encapsulado. Y el 2N3055 tiene como corriente de colector 10 A. Un poquito más, casi 100 veces más, me parece. 100 veces más corriente que este. Por eso el encapsulado es de metal, para disipar la potencia y la corriente que va a circular por él, ¿sí? Pero esto básicamente los diferentes tipos de encapsulados que pueden ver. Acá tenemos otro tipo. Este encapsulado es SMD. SMD significa que es montaje superficial. Este es el símbolo gráfico circuital. Pueden ver en los esquemáticos de los circuitos. Se ejemplifica así. Está la base, este es el colector y la flechita es el emisor. Después tenemos, por ejemplo, el BC337 parecido al BC548. Bueno, el encapsulado es el mismo, ¿ven? Pero el patillaje acá está indicado en los datasheets, ¿sí? En este caso el BC337 es NPN y el BC327 es el PNP. Y bueno, sabemos todo que está hecho de silicio, ¿sí? Hoy en día los transistores están hechos de silicio. Son los
encapsulados típicos que van a poder encontrar. Ya los vimos recién. Estos son en 3D para que ustedes lo puedan identificar mejor. Bueno, acá tenemos la forma en que funciona un diodo semiconductor. En este caso, tenemos una pila que tiene el polo positivo y el polo negativo acá. Positivo y negativo. Está conectado el positivo a esta placa y el negativo a esta placa. En este caso es este sector es N. Es un material de silicio que está dopado con material N. En este caso, que son los rulitos estos verdes, están dopados con un elemento que le falta un electrón, o sea, tiene un hueco, ¿sí? En este momento está, así como está polarizado en forma directa. ¿Está bien? Positivo, negativo, circula corriente. ¿Está bien? Cuando está en forma directa, el diodo permite circular corriente. Ahora, esto sería un transistor BJT. Tenemos un material N, un material P y un material N. Sí, son tres materiales. Tenemos un material N, 1P, que es la base, que es finita, que es poco material P, y otro material N. ¿Sí? Ahora, si yo conecto la pila a los dos extremos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en este caso N y N. De ninguna manera va a poder circular corriente porque tenemos un material en el medio que no nos permite circular corriente, es una barrera, ¿sí? Obviamente esta resistencia es limitadora de corriente, siempre se le pone una resistencia. Bueno, acá nos marca que es, ¿ven? NP, NP y PN. En común tenemos el material P. Si yo en este momento, como está polarizado en reversa este, pero en directa a este. Y si doy vuelta a la pila, está en reversa a esta y en directa a este. De ninguna manera, de las dos maneras, si yo invierto la batería, la pila va a circular. Pero lo bueno del transistor y lo genial de esto es que nosotros podemos controlar la corriente que pasa de este lugar a este lugar, la podemos controlar con una corriente muy chica inyectada a la base. ¿Qué quiere decir? Que resistencia limitadora, acá por supuesto, pero yo con una pequeña corriente, muy pequeña corriente, ya hago circular el diodo este, que está acá entre N y P. Si vemos acá, lo pongo en directa, este diodo, y nos permite circular corriente. Este diodo está en directa, ¿ven? Positivo, negativo, positivo, negativo. Está en directa, circula una pequeña corriente. Hasta ahí estamos, ¿no? Lo que permite que, si yo puedo, va por la base, si yo hago circular una pequeña corriente por este diodo, es lo que hace esto, nos permite que si puedo yo pasar esta barrera, mientras tanto mantengo conectada a esta batería, bueno, que hace que nos permite el resto de la corriente circular desde el emisor al colector. Este emite electrones y este recibe, ¿ven? Emisor, colector, pero siempre tiene que estar polarizada la base. Esta analogía nos permite ver que aquí hay una pequeña corriente que nos hace prender una lámpara, pero muy baja. En cambio el colector prende mucho. ¿Esto qué quiere decir? Que con muy poca corriente controlo una gran corriente. Entonces, ¿qué sería? Yo, ¿qué hago? Tengo en la base una corriente muy chica y en el colector una corriente muy grande. Entonces quiere decir que esto amplifica la tensión que estoy colocando está amplificando naturalmente. ¿Pero por qué? ¿Esa amplificación de dónde sale?
¿Cómo amplifica? Yo, profe, no entiendo, ¿no? ¿Cómo es que amplifica? Sí, cuando uno fabrica un transistor, le agrega una cierta cantidad de electrones extra. Esa cierta cantidad de electrones se llama beta o HFE. Es la cantidad de veces que va a amplificar la corriente de base. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quedó claro? Eso viene de fábrica. Nosotros lo podemos controlar, pero no aumentar. Tiene un límite. El emisor emite electrones y el colector colecta electrones. ¿Sí? Es como si fuera una canilla. Esto si fuera un caño. La canilla es la base. Ahora vamos a ver otra analogía más adelante. No sé si se entiende bien cómo funciona hasta ahora. Una pequeña corriente, yo controlo una gran corriente. Bueno, acá está esta fórmula. Esta fórmula significa la ganancia aproximadamente de 100. Y eso se lo da el fabricante, no lo doy yo. Te lo da el datasheet. Te lo da el datasheet, la hoja de datos, te da cuánta ganancia puede tener un transistor específico. Para eso tenemos una hoja de datos. Se calcula cuántas veces es amplificada la corriente de base. Entonces, si yo divido la corriente de colector divido la corriente de base, me da la cantidad de veces que yo aumenté esa corriente de base. ¿Quedó claro? Este componente lo que hace es amplificar corriente. Se puede controlar una gran corriente con una pequeña corriente. Yo esa pequeña corriente la voy aumentando y cada vez voy aumentando la salida del colector. Hasta un límite, tiene un límite, por eso hay que polarizar. El transistor se polariza, tiene toda una circuitería, todo un funcionamiento, una polarización, y es lo que permite que el transistor funcione en un área, ¿sí? En un área que hay en realidad hay dos áreas. Funciona como una llave que deja pasar o no deja pasar, y funciona como un amplificador. Cuando arranca a conducir, conduce hasta que se satura. Bueno, entre el corte y la saturación es donde amplifica. Mientras no lleguemos al corte y no lleguemos a la saturación, el transistor ahí en esa zona amplifica. Es otro punto de vista. Acá tenemos el transistor. Este es un encapsulado de potencia media. Hacemos de cuenta que un transistor serían dos diodos puestos al revés. Dos diodos puestos al revés, ¿sí? Tenemos puestos al revés. Sabemos cómo funciona el diodo. Bueno, si le sacamos el recubrimiento al diodo, así se vería. El transistor se le pone otra capa más, ¿sí? En el cual tiene una dopaje N, P y N. Así, si lo ponemos así, tenemos un diodo. Si lo tapamos acá y lo ponemos así, tenemos otro diodo. En realidad son dos diodos, pero no son dos diodos. Esto para que tengan una analogía de cómo funciona. Ahora, si yo alimento este transistor como está acá, pongo negativo acá y positivo acá, ponga la tensión que ponga, no va a circular corriente, porque hay una sección que está aislándolo. Esto lo expliqué en la analogía anterior. Ahora giro la batería, tampoco va a andar. Está en corte, o sea, no circula corriente. Ahora, si yo a esto le agrego una segunda batería, en el cual yo polarice en directa este diodo, como lo expliqué en la figura anterior, voy a hacer circular una pequeña corriente. Por acá veo que apenas circula una pequeña corriente. De este modo como está polarizado acá, circula una pequeña corriente, así, pequeña, está en corte. No llega a circular corriente. Apenitas se ve acá, muy poco, pero casi nada. Si yo le doy aumento esa corriente de base, aumento esa corriente, va a aumentar la circulación del emisor al colector. Ahí es en ese aumento de corriente entre el emisor y el colector, el transistor
funciona como amplificador. Dependiendo de la cantidad de cuánto se ha dopado ese elemento. ¿Ven? Acá tenemos el colector, el emisor y la base. Tenemos una serie de características favorables. Es lo que hizo el transistor en mejorar. El predecesor del transistor eran las válvulas de vacío. O los tubos, las válvulas de vacío con las válvulas de los televisores en blanco y negro, por ejemplo, bueno, consumían mucha corriente, se calentaban mucho, mucha energía, eran de vidrio, era muy complicado. El transistor vino a solucionar todo eso. Lo bueno que tiene, funciona como una llave. O sea, yo hasta ahora expliqué que funcionaba en corte, saturación o en área de amplificación. ¿Sí? Ese corte y saturación vendría a ser 0 o 1, 0 o 1. Cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto. Es una llave, un interruptor. Es un interruptor electrónico. En este caso no posee elementos móviles. Eso es lo bueno. Eliminó todo el desgaste que tenían por ejemplo, los relés. Se usaban relé para las primeras computadoras. Y tenían un desgaste mecánico. El transistor no posee partes móviles, tiene millones de ciclos del uso, puede usarse millones de veces, resiste mucho, tiene una resistencia muy grande en cuanto a resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque no tiene partes móviles. Entonces yo lo puedo golpear, lo puedo usar y podemos usarlo las veces que sea golpeado. Un tamaño pequeño, es relativamente barato según el modelo, se necesita muy poca materia prima, al margen de que sea difícil de fabricar, hay que hacer silicio y que de una fábrica, pero en realidad se necesita muy poca materia prima para hacer un transistor, no es tan complicado. Tiene un montón de prestaciones muchísimo mejor las válvulas. Una gran velocidad de reacción. O sea, ¿a qué me refiero a gran velocidad de reacción? Cuando yo hago esa conmutación, esa respuesta es bastante rápida. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer una analogía. Para que ustedes entiendan bien cómo funciona. Vamos a suponer que estos aguas son moléculas de agua. Bien, acá tenemos el caño principal, que es el emisor, emite agua. Acá es el colector, recibe agua. Este caño chiquitito es la base. Cuando está en corte, el transistor, ¿qué quiere decir? Que está polarizado, pero no conduce corriente. ¿Sí? Apenita, conduce muy poca corriente, como vimos en la parte anterior. ¿Ven? Pasa de vez en cuando alguna molécula de agua, algún electrón. Pero está en la región de corte. Región activa, que sería zona de amplificación. Yo controlo el flujo de este caño, el flujo de la base, en el cual puede ir fluctuando de acá, de abajo hacia arriba. O sea, puede dejar pasar un flujo de corriente X, en el cual eso es la amplificación. De esta manera es como amplifica. La saturación es darle toda la corriente base posible para que el colector, el emisor, emita todo lo más posible, pero siempre dentro de los parámetros que posee el transistor. No lo podemos sobrecargar porque el transistor se quema. Para eso tenemos un datasheet que nos explica cantidad de tensión colector emisor, tensión base emisor. Bueno, eso lo vamos a ver en otro video, pero en este caso yo quería explicarles cómo funcionaba un transistor BJT, bijuntura, ¿sí? Esto solamente funciona para los transistores BJT. El transistor MOSFET funciona de otra manera. Después lo vamos a ver en otro video. Lo que sí, sacamos en limpio. Con una corriente de base muy chica, podemos controlar una corriente muy alta. La cantidad de ganancia, o sea, comparación de corriente de base a corriente de colector, depende del transistor que pongamos. ¿Estamos? ¿Cómo lo polaricemos?
pero es un componente que podemos controlar con corriente, podemos controlar corriente. Tiene una disipación X, tiene una corriente máxima, tiene una corriente mínima, pero bueno, funciona como llave electrónica o funciona como amplificador. Espero que esto le haya quedado claro, el video haya sido lo más claro posible, solamente informativo, no hay ningún cálculo, nada, lo vamos a hacer en otros videos, los cálculos, porque son un montón. Quiero que quede bien explicado todo para así no haya ninguna duda, porque es la base de la electrónica. Esto está incorporado a toda la electrónica del mundo, de todas las cosas que conocemos, tengan circuitos integrados, componentes electrónicos, memorias, todo lo que uno conoce o no conoce en transistores. Los primeros fueron estos, ahora generalmente se usan los MOSFET, los CMOS, en la tecnología CMOS. Estos son los TTL, famosos TTL. Bueno, nos vemos en el próximo video. El que no se suscribe, suscríbase, aprieten la campanita, así YouTube les avisa cuando subo un video nuevo. Y bueno, espero que estén bien todos, chicos, y bueno, nos vemos en el próximo video. Tengo que hacer un agradecimiento ante todo, antes de que termine este video, de dos canales de YouTube que consulté y tomé ideas, tomé un fragmento de sus videos para explicar el transistor, que me parecieron bastante buenos y muy didácticos al enseñar con imágenes cómo funciona el transistor. Así que un agradecimiento al canal de YouTube de Eduardo Piñones y el otro de Aprender Ingeniería. Los dos canales de YouTube. Un agradecimiento muy grande. Los quería nombrar porque yo tomé un fragmento de sus videos para su animación, para aprovechar la explicación didáctica. Así que a esos dos canales muchísimas gracias. Aprender Ingeniería y Eduardo Piñones. Muchísimas gracias a esos dos canales.